Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante, un viaje a tierras lejanas, llenas de historia, pasión y secretos. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el corazón palpitante de Turquía, explorando sus romances más prohibidos, esos amores que desafiaron las convenciones, los secretos que se susurraron entre las sombras y las historias que definieron una era. Turquía, un país puente entre Oriente y Occidente, cuna de civilizaciones y crisol de culturas, guarda en su memoria relatos de amor que rivalizan con los más épicos dramas. Vamos a desentrañar algunos de esos hilos, esas hebras doradas y a veces teñidas de sangre, que componen el tapiz de la pasión turca. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de mis vídeos, llenos de historia, cultura y curiosidades del mundo. Prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, comencemos nuestra aventura turca. Cuando pensamos en amores prohibidos en Turquía, inevitablemente nos transportamos a la fastuosa corte otomana, al palacio de Topkapi, un laberinto de intrigas, ambiciones y deseos ocultos. Y en ese laberinto, las sultanas, las concubinas y los sultanes eran los protagonistas de dramas dignos de las mejores novelas. El palacio de Topkapi, más que un simple edificio, era un mundo en sí mismo, con sus propias reglas, jerarquías y códigos de conducta. Sus muros de piedra, testigos silenciosos de siglos de historia, encerraban secretos que jamás saldrían a la luz. En sus intrincados pasillos, se cruzaban miradas furtivas, se tejían alianzas secretas y se tramaban conspiraciones que podían cambiar el destino de un imperio. No podemos empezar sin hablar de Hürrem Sultán, también conocida como Roxelana. Su historia es una de las más cautivadoras y controvertidas de la historia otomana. Una esclava ucraniana, capturada y llevada al harén de Suleimán el Magnífico, se convirtió en su esposa y la madre de sus herederos. Una locura total. Imagínense la audacia, la inteligencia y la determinación que debió tener esta mujer para escalar posiciones en una sociedad tan rígida y jerárquica. Su amor por Suleimán, real o calculado, la convirtió en una figura poderosa, influyente y temida. Rompió todas las reglas, desafió las tradiciones y demostró que una mujer podía ser mucho más que un simple adorno en la corte. Su relación con Suleimán no era solo un romance, era una alianza estratégica que cambió el curso de la historia. Sus cartas de amor a Suleimán, conservadas hasta nuestros días, revelan una profunda conexión emocional y una astucia política sin igual. Hürrem Sultán es un claro ejemplo de cómo el amor y el poder pueden entrelazarse de formas inesperadas y a veces peligrosas. Pero la ascensión de Hürrem no fue un camino de rosas. Enfrentó la hostilidad de la madre del sultán, Valide Sultán, y de la primera esposa de Suleimán, Mahidevran Sultán. Las intrigas palaciegas eran el pan de cada día, y Hürrem tuvo que luchar con uñas y dientes para proteger su posición y la de sus hijos. Rumores de envenenamientos, traiciones y conspiraciones circulaban constantemente en los pasillos del harén, creando una atmósfera de paranoia y desconfianza. A pesar de todo, Hürrem supo ganarse el favor de Suleimán y se convirtió en su consejera más cercana, participando activamente en la política del imperio. Su influencia se extendió mucho más allá de los muros del palacio, y sus decisiones tuvieron un impacto significativo en la historia de Turquía. Pero no todos los amores en el harén eran tan grandiosos y exitosos. Muchos romances florecían en secreto, entre concubinas que compartían sueños y anhelos, entre eunucos que observaban en silencio y entre princesas que añoraban una vida fuera de los muros del palacio. Estos amores, condenados al fracaso desde el principio, eran aún más intensos y apasionados, precisamente por su carácter prohibido. Una mirada robada, una palabra susurrada, un encuentro fugaz en los jardines del palacio, cada instante era precioso y peligroso. La traición, la envidia y la ambición eran moneda corriente en el harén, y cualquier desliz podía tener consecuencias fatales. La vida de una concubina era precaria y dependía de la voluntad del sultán. Un romance ilícito podía significar la muerte o, en el mejor de los casos, el destierro y el olvido. La vida en el harén era un crisol de culturas y nacionalidades. Mujeres de todo el mundo, capturadas en guerras o compradas como esclavas, llegaban al palacio con la esperanza de ganarse el favor del sultán y mejorar su posición. Aprendían el idioma turco, las costumbres otomanas y las artes de la seducción, compitiendo entre sí por la atención del sultán.
La belleza era un factor importante, pero la inteligencia, el ingenio y la capacidad de entretener también eran muy valorados. El harén era un microcosmos del Imperio Otomano, un lugar donde se mezclaban el lujo, la opulencia y la crueldad. Ahora alejémonos un poco de la corte otomana y adentrémonos en las leyendas populares, en los cuentos que se transmiten de generación en generación. Turquía está llena de historias de amor trágicas, de Romeo y Julietas locales que desafiaron las convenciones sociales y religiosas. Una de las más conocidas es la leyenda de Kerem y Aslihan. Kerem era un príncipe musulmán y Aslihan, una princesa cristiana. Su amor estaba prohibido por las diferencias religiosas y por las ambiciones de sus familias. A pesar de las dificultades, Kerem y Aslihan lucharon por su amor, viajando por todo el país, enfrentando peligros y desafiando a la autoridad. Su historia es un símbolo de la perseverancia del amor frente a la adversidad, una oda a la libertad y la rebeldía. Pero como muchas historias de amor trágicas, la de Kerem y Aslihan termina con la muerte de ambos amantes. Su sacrificio se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la muerte. La leyenda de Kerem y Aslihan es un ejemplo perfecto de cómo el amor puede trascender las barreras religiosas y culturales. En una época en la que la intolerancia y el prejuicio eran moneda corriente, su amor desafió las normas y unió a dos comunidades diferentes. Su viaje por Turquía se convirtió en una peregrinación de amor, un símbolo de esperanza y reconciliación. A pesar de su trágico final, su historia sigue inspirando a las personas a luchar por el amor y la libertad. Otra historia fascinante es la de Leyla y Mecnun, una historia de amor que trascendió las fronteras de Turquía y se extendió por todo el mundo islámico. Aunque la historia original tiene sus raíces en la poesía árabe, la versión turca es especialmente conmovedora. Leyla y Mecnun se amaban profundamente, pero su amor era imposible debido a las diferencias sociales y a las intrigas familiares. Mecnun, loco de amor por Leyla, se exilió en el desierto, donde vagó sin rumbo fijo, componiendo poemas de amor y lamentando su destino. Leyla, obligada a casarse con otro hombre, murió de pena al no poder estar con su amado. La historia de Leyla y Mecnun es un arquetipo del amor platónico, un amor idealizado e inalcanzable que inspira la poesía y la música. Su historia es un recordatorio de que el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de consumir a una persona por completo. La historia de Leyla y Mecnun ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos, en diferentes idiomas y culturas. Se ha convertido en un símbolo del amor incondicional y la devoción, un ejemplo de cómo el amor puede trascender las limitaciones del mundo físico. Los poemas de Mecnun, llenos de pasión y desesperación, siguen conmoviendo a los lectores de todo el mundo. Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero puede ser una fuente de alegría y dolor, pero que siempre vale la pena luchar por él. Pero no todos los amores prohibidos en Turquía son cosa del pasado. En la Turquía moderna, las tradiciones y las costumbres siguen jugando un papel importante en las relaciones amorosas. Los matrimonios arreglados, aunque menos comunes que antes, todavía existen en algunas zonas rurales. Las diferencias religiosas y culturales pueden ser un obstáculo para el amor, especialmente cuando se trata de relaciones entre personas de diferentes orígenes étnicos o religiosos. La presión social y familiar puede ser muy fuerte, y muchas parejas se ven obligadas a renunciar a su amor para complacer a sus padres o a su comunidad. En la Turquía contemporánea, la lucha por la libertad amorosa es un tema candente. Las generaciones más jóvenes están desafiando las tradiciones y buscando relaciones basadas en el amor y la igualdad. Sin embargo, la presión social y familiar sigue siendo un obstáculo importante para muchas parejas. Los matrimonios arreglados, aunque ilegales, siguen siendo una práctica común en algunas zonas rurales, donde las tradiciones y las costumbres tienen un peso muy importante. Las diferencias religiosas y culturales también pueden ser un problema, especialmente cuando se trata de relaciones entre turcos y kurdos, o entre musulmanes y cristianos. Sin embargo, la juventud turca está cambiando, desafiando las normas y buscando la libertad de elegir a sus propios compañeros. Las redes sociales y la globalización han abierto nuevas oportunidades para conocer gente y enamorarse, sin importar las diferencias culturales o religiosas. El amor sigue siendo un tema tabú en algunos sectores de la sociedad, pero cada vez más personas se atreven a hablar abiertamente sobre sus sentimientos y a luchar por su derecho a amar libremente. Las redes sociales han revolucionado la forma en que los jóvenes turcos se relacionan y se enamoran.
Plataformas como Instagram, Facebook y Twitter les permiten conocer gente de todo el mundo, sin importar su origen cultural o religioso. Esto ha abierto nuevas oportunidades para el amor y ha desafiado las tradiciones y las costumbres. Sin embargo, las redes sociales también pueden ser un arma de doble filo, ya que pueden exponer a las parejas a la crítica y la presión social. A pesar de todo, la juventud turca está decidida a luchar por su derecho a amar libremente y a construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad. La historia de Turquía está impregnada de amores prohibidos, de romances secretos y de pasiones desatadas. Desde las intrigas del harén otomano hasta las leyendas populares y las relaciones modernas, el amor ha sido siempre una fuerza poderosa, capaz de desafiar las convenciones, romper las barreras y transformar la sociedad. Estos relatos nos muestran la complejidad y la belleza del amor, así como los desafíos y los peligros que conlleva. Nos recuerdan que el amor es un derecho humano fundamental, y que todos merecemos la libertad de amar a quien queramos, sin importar nuestra raza, religión, origen social o género. Los amores prohibidos de Turquía son un espejo de su historia y su cultura. Reflejan las tensiones entre la tradición y la modernidad, entre la religión y la secularización, entre la libertad individual y la presión social. Estas historias nos enseñan que el amor es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo, pero que también puede ser una fuente de dolor y sufrimiento. Nos recuerdan que la lucha por la libertad amorosa es una lucha constante, que requiere valentía, determinación y un profundo compromiso con los derechos humanos. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje por la Turquía romántica, llena de amores prohibidos y secretos del corazón. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Hemos explorado algunas de las historias más fascinantes y conmovedoras de la historia turca, desde la ambición de Hürrem Sultán hasta la trágica leyenda de Kerem y Aslihan. Hemos visto cómo el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de desafiar las convenciones, romper las barreras y transformar la sociedad. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mis contenidos. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan sentido inspirados por estas historias de amor y pasión. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Cuál de las historias les gustó más? ¿Conocen alguna otra historia de amor prohibido en Turquía? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.